Se supone que aquí hoy tenía que estar una persona mucho más capacitada técnicamente que yo, pero se puso enfermo anteayer, así que aquí me tenéis, lo siento. En el peor de los casos, recordar que son solo 10 minutos, ¿vale? Yo me llamo Josu Franco y llevo casi 20 años trabajando en la industria de ciberseguridad. Trabajo como asesor en estrategia y tecnología para Citomic y Panda Security. Citomic es una nueva unidad de negocio que ha creado Panda Security para, digamos, para tratar de abordar las necesidades, sobre todo de SOCs de grandes empresas con un cierto nivel de madurez en ciberseguridad, así como SOCs de proveedores de servicios de seguridad gestionados. Claro, ayer me dicen que tengo que venir aquí y cuando me planteo aquí venir a Navaja Negra a contaros algo, digo, ¿qué coño les voy a contar a esta gente, ¿no? Que no sepan? Bueno, voy a tratar de contaros cuál es nuestra perspectiva como fabricante. Voy a tratar de explicar cuáles son las principales preocupaciones que nosotros estamos teniendo sobre todo en cuanto al panorama de las amenazas. Voy a hablar también de un proyecto de los más importantes últimamente relacionado con la catalogación, digamos, de todas las tácticas, técnicas y procedimientos que pueden ser utilizados por los atacantes, que es de Mitre en Estados Unidos, y algunos conceptos y malas interpretaciones que se están haciendo, en nuestra opinión, acerca de las evaluaciones que está haciendo la propia Mitre utilizando su propia metodología, ¿no? Y finalmente voy a hablar 1 o 2 minutos simplemente de, ante todo este panorama, qué es lo que nosotros estamos haciendo, qué dirección estamos tomando y en qué áreas estamos poniendo más foco. Bien, uno de los principales desafíos que nosotros estamos viendo es que la naturaleza de las amenazas está cambiando mucho. Estamos pasando de amenazas basadas en entidades, en ficheros de malware, ¿vale? Que un programa de malware puede exhibir una serie de comportamientos, pero son una serie de comportamientos finitos. Nosotros, no voy a decir que no nos preocupe, pero no es nuestra principal preocupación. Nosotros hace unos pocos años implementamos un modelo basado en la clasificación del 100% de los ejecutables, en fin, un sistema bastante efectivo, yo diría que muy efectivo en lo que respecta a los ataques basados en ficheros de malware. Básicamente, cuando nos encontramos con un ejecutable que no hemos visto nunca, sobre todo para aquellos que vienen del exterior, decimos, un momento, y no te conozco, para dejarte correr yo te voy a primero clasificar, y esto hay que hacerlo a escala, con precisión, etcétera, pero está probando ser realmente efectivo. Nos preocupa, pero no mucho. Lo que más nos preocupa es este movimiento hacia amenazas basadas en el usuario, insiders maliciosos o usuarios comprometidos. Tengamos en cuenta que el comportamiento de un humano puede exhibir una combinación digamos, infinita de posibles comportamientos. Por tanto, el nivel de sofisticación o la analítica que se requiere para lidiar con ese tipo de amenazas, que además no son deterministas, sino que hay que ir tirando de indicios, hay que investigar y hay que analizar enormes volúmenes de datos, pues ese nivel de analítica es mucho más alta. Y esto es un desafío para nosotros y para toda la industria en general. Dentro de estos ataques estamos viendo pues, esto que se viene a llamar ataques viviendo de la tierra, lo he traducido como living off the land, es el término que se utiliza en inglés, en el que básicamente los atacantes no introducen nunca nuevos ejecutables. Ellos escanean lo que hay dentro y se valen de lo que encuentran por ahí, de herramientas administrativas, etcétera. Por usar una analogía, yo, para la gente un poco menos expertos que vosotros, lo que suelo utilizar es esta analogía. Todos entendemos que si hay un ladrón que quiere entrar en nuestra casa, podemos poner una valla más alta, podemos poner un perro, podemos tener una alarma, una cámara de seguridad, etcétera. Pero yo creo que todo el mundo entiende que si invitamos a alguien a quien conocemos y en quien confiamos a cenar a casa y de repente coge algo que es nuestro, como pueden ser los cuchillos, en nuestra cocina y nos ataca, ¿vale?, pues esto es un problema que yo creo que en el mundo físico sería muy difícil de prevenir. Bueno, esta analogía llevada al mundo digital es lo que está ocurriendo. Los atacantes están valiendo de software de doble uso. Hay un proyecto, normalmente estos ataques entran utilizando bien vulnerabilidades, estamos viendo muchísimos ataques a máquinas con RDP expuesta y que utilizan fuerza bruta, ataques de diccionario y entran en la máquina, etcétera, y una vez dentro pues escanean por aplicaciones, por componentes del propio sistema operativo, herramientas de terceros para conseguir sus objetivos. Todas estas, una herramienta de un administrador de sistemas puede copiar, puede hacer un montón de actividades que en las malas manos pueden ser muy ofensivas para los sistemas. Hay un proyecto en GitHub, si os interesa, que se llama LOLBAS,
Living of the Land Binaries and Scripts, and also Libraries, que está catalogando realmente este tipo de componentes. A día de ayer eran 105 los binarios, y para cada uno de ellos hay una explicación, digamos, de cómo se puede detectar exactamente qué es y para qué funciones un atacante podría utilizar estos componentes. Es, digamos, un esfuerzo sistemático en tratar de catalogar este software de doble uso, ¿no? Nosotros estamos preocupados, pero bueno, estamos tratando de cubrir todas estas oportunidades para los atacantes, ¿no? Otra gran preocupación, ataques a los propios algoritmos de inteligencia artificial. Esto es un área de la que se está hablando, digamos, por parte, por ejemplo, de Gartner desde hace fechas muy recientes. Esta es la primera presentación que yo he visto de Gartner y es de junio, ¿vale? Y aquí ya se está viendo cómo hay casos en los que los atacantes están utilizando diversas técnicas para comprometer esos sistemas de inteligencia artificial, ¿no? Una de ellas que puede ser el envenenamiento o el introducir un sesgo de forma intencionada en los datos utilizados por el propio sistema de entrenamiento de Machine Learning. Esto lo pueden hacer los atacantes, pero de forma no intencionada ya está ocurriendo. En Estados Unidos se están utilizando estos sistemas para dentro de la estimación y la gestión de riesgos en el sistema judicial, y se está viendo cómo estos sistemas ya están mostrando un sesgo hacia determinadas minorías. No voy a decir cuáles, pero yo creo que todos podemos pensar en cuáles son. ¿Por qué? Porque los datos que se utilizan para esos entrenamientos, repito, no de forma intencionada, ya vienen con un sesgo, y entonces ya el resultado va a tener también ese sesgo, ¿no? Y otro tipo de ataque que también nos preocupa es lo que se llama inputs, no sé si se dice adversarios o adversariales. Básicamente aquí, ya ha habido un caso de hecho, lo que los atacantes tratan de hacer es, por ejemplo, cambiar los ficheros. Por ejemplo, en este caso, pues una empresa israelí lo que hizo fue añadir una serie de cadenas específicas a ficheros de malware para tratar de engañar a un producto que está muy centrado en un motor de Machine Learning que actúa localmente. Hicieron un reversing de ese motor y encontraron pues, un fallo, una vulnerabilidad. Al final pudieron pasar como goodware, como software legítimo, el 90% de las muestras de malware que lanzaron contra el motor, ¿no? Perdonad que voy a tomar un poco de agua. En fin, son preocupaciones que yo creo que toda la industria está teniendo y que yo creo que todavía hay mucho trabajo por hacer en este sentido, ¿no? Algo que nos preocupa cada vez más, el factor humano. El factor humano, por diversas razones, yo pienso que va a tener cada vez más peso en las prácticas de los atacantes. Es mucho más fácil encontrar un humano vulnerable que no una nueva vulnerabilidad en el software, y esto los atacantes lo saben. Si vemos un poco con datos qué es lo que ha pasado en los últimos años, este es del informe de Verizon, que yo creo que muchos de vosotros conoceréis, y ellos monitorizan miles de incidentes con todas sus variables y de fugas de información confirmadas, y en los últimos 6 años el peso de la utilización de tácticas de ingeniería social por parte de los atacantes se ha duplicado. Y nosotros pensamos que esto no va a ir a mejor, esto va a ir claramente a peor. ¿Por qué? Pues porque cada vez tenemos mejores técnicas para engañar incluso a los usuarios más educados y más formados. Estas técnicas de deepfake, el otro día salió una noticia de que en Estados Unidos utilizaron estas técnicas para impersonar la voz de un CEO que ordenó, un robot que ordenó a un empleado a transferir $243.000 y lo hizo y se lo creyó y se lo tragó, ¿vale? Entonces, esto claramente es un problema porque nosotros somos siempre los más vulnerables. A mí me gusta utilizar un ejemplo de un banner, no sé si lo habéis visto. Este es un banner, es anecdótico, pero yo creo que es indicativo de cómo nos pueden engañar, ¿no? Este es un banner que aparecía en teléfonos móviles, ¿vale? Que mucha gente los veía, y veis que tiene como unas motitas, hay unas manchitas. Esto era parte del banner. Cuando los usuarios recibían este banner, pensaban que tenían la pantalla sucia, rascaban y en realidad estaban pinchando en el banner y lo monetizaban, ¿vale? Yo hubiese caído el 100% de las veces, porque todo el mundo tenemos el instinto de limpiar la pantalla. Tú sabes que es un banner y no quieres hacer clic, pero te engañan para que lo hagas. Esto, para mí, es, bueno, tenemos que estar mucho más alerta ante cualquier mínimo indicio. Esto no va a funcionar para todos y va a haber, yo creo que cada vez un porcentaje quizás mayor de gente que va a caer por estas técnicas un poco, pues bueno, yo creo que son ingeniosas, ¿no? Bien, pasando de las preocupaciones, voy a hablar ahora de
bueno, no pasando, sino cambiando un poco el tema. Voy a hablar de esto que está cobrando muchísima fuerza en la industria, se ha convertido realmente en un estándar de valoración de muchos productos de ciberseguridad, que es la matriz de Mitre. Yo estoy seguro que muchísimos de vosotros sabréis que Mitre, este organismo americano, ha hecho un esfuerzo enorme en catalogar todas las posibles tácticas, técnicas y procedimientos que los atacantes están utilizando pues, para conseguir sus objetivos, y es una lista que está abierta y que está creciendo día a día. Lo que está pasando es que a raíz de las primeras evaluaciones de Mitre, la industria, un poco yo creo que más bien empujada por los departamentos de marketing, está empezando a utilizar estos resultados y estos criterios de una forma un poco confusa, ¿no? Como suele pasar con las elecciones, cuando salen los resultados todos ganan, todos dicen que han ganado en algo. Estos son resultados de 3 fabricantes distintos con los mismos resultados de Mitre, de la primera evaluación, de la ronda 1 de Mitre, ¿no? Todos dicen ser los mejores en algo. Y es que hay que tener cuidado con estas metodologías, que son, repito, el esfuerzo que está haciendo Mitre es para mí muy loable, pero hay que tomarlo con ciertas precauciones, ¿no? En primer lugar, cuando Mitre se refiere a una técnica, eso no quiere decir que exista una sola forma de implementar esa técnica por parte de un atacante, puede haber N maneras de implementar. Cuando los fabricantes muchas veces dicen que cubro tal técnica, pueden estar cubriendo un solo procedimiento, pero no los N restantes. Hay una empresa en Estados Unidos que ha hecho su propia evaluación teniendo en cuenta diferentes procedimientos para implementar la misma técnica, y aquí es donde se ve, no lo podéis ver, pero donde se ve una gran variabilidad, es decir, el mismo fabricante puede detectar un solo procedimiento para una técnica, pero no las 3 siguientes. Por lo tanto, hay que tener cierto cuidado con esto, ¿no? Es el primero de estos análisis que he visto en este sentido, ¿no? Otro matiz importante, no todas las técnicas de Mitre pesan lo mismo ni son igual de relevantes. En un estudio de la empresa Red Canary investigaron 10.000 ataques y cuáles eran las técnicas que más estaban siendo utilizadas. Obviamente PowerShell era la primera. Es mucho más importante poder cubrir todos los posibles procedimientos con que esta técnica se puede implementar, que no igual otras técnicas de mucho menos peso que normalmente están más hacia los estadios finales en el ciclo de vida de un ataque, y por lo tanto pues, diversos fabricantes pueden empezar a decir cosas que realmente no reflejan cuál es la realidad en cuanto al nivel de seguridad que pueden ofrecer, ¿no? Hay que tener cuidado, es lo único que estoy tratando de decir. Y finalmente, si uno se lee la metodología de las evaluaciones de Mitre, una cosa que dice muy importante es que los productos tienen que desactivar las protecciones y las prevenciones. Vamos a ver, un producto de seguridad sirve para prevenir y para proteger, pero lo que realmente Mitre está diciendo, y lo remarcan, pero el marketing es otra cosa, es, ojo, no estamos midiendo la efectividad de los productos, a pesar de que los fabricantes quieran decir eso. Lo que estamos midiendo es el nivel de visibilidad a lo largo de muchas técnicas, pero es mucho más importante que se pueda prevenir, por ejemplo, la entrada de un atacante a un edificio, que no dar mucha visibilidad de lo que ha hecho un atacante cuando ha entrado hasta tu cocina. Yo prefiero lo primero, ¿no? Entonces, da la impresión a veces de que estas evaluaciones, porque están hechas por un organismo muy competente y muy profesional como es Mitre, puede estar queriendo decir cosas que realmente no lo son, ¿no? Es decir, hay bastante ruido al respecto. Hay ahora otra ronda de Mitre y bueno, veremos cuáles son los resultados en esa vez. Y finalmente, tomando de tiempo, tengo el tiempo acabado, 1 minuto, finalmente decir 2 cosas simplemente sobre el foco que estamos teniendo nosotros. Nosotros claramente estamos apostando por tener una mayor visibilidad de todo lo que está ocurriendo en los endpoints, que es nuestra área, digamos, de especialización. Ofrecemos 12 meses de telemetría. Pensamos que si hay muchos ataques que toman meses en ser descubiertos, tenemos que ofrecer más tiempo todavía de telemetría, y lo ofrecemos por defecto y para todos los clientes. Se pueden hacer queries en tiempo real retrospectivo sobre esos 12 meses. Podemos hacer un forense por día y por máquina, podemos ir atrás en el tiempo y ver exactamente cuál ha sido la actividad en un endpoint.
y muy importante para nosotros es que hemos adoptado la plataforma de Jupyter. Yo estoy seguro que muchos conoceréis Jupyter Networks, es una plataforma de ciencia de datos cada vez más popular, muy utilizada por la gran cuenta para ciencia de datos, y nosotros pensamos que somos los primeros en adaptarla para nuestros casos de uso de ciberseguridad. Tienen un montón de ventajas en cuanto a la flexibilidad, la extensibilidad con librerías de terceros de la propia comunidad de Jupyter Notebooks. Hay más de 3 millones de notebooks en GitHub, y nosotros lo que estamos haciendo lo hemos integrado completamente como una parte central de nuestra solución, con las ventajas de automatización en todo lo que es el proceso de investigación, el lanzar el informe de forma simultánea cuando estamos lanzando una investigación, etcétera, etcétera. En fin, estamos haciendo cosas yo creo que muy chulas, y bueno, yo os animo, y estando en este foro, a que ya que nosotros siempre estamos buscando perfiles de gente con pasión y con curiosidad por este tema, os invito que si alguno tiene interés en conocer más y ver qué otros proyectos estamos trabajando, por si os puede interesar, os animo pues a dejar vuestro currículum en nuestro stand, que tenemos un stand aquí. Y con esto espero haberos dicho algo que quizás no conocíais, y muchísimas gracias por vuestra atención.